tal amigos? En esta ocasión les traigo un video que a mí me pareció interesante de comentar. La verdad es que ya he estado hablando anteriormente acerca de México, acerca de Guatemala, y esta vez me quiero ir un poquito más al sur, y en esta ocasión voy a traerles un video acerca de Costa Rica. Y como la verdad es que no conozco tanto este país, para serles sincero, sé pocas cosas, videos que he visto de un cuate que se llama Como Sea. Culones los purapora. Y creo que eso es de lo poco que conozco de Costa Rica. Sin embargo, en esta ocasión traigo 30 curiosidades que no sabías de Costa Rica, o al menos así es el video. Así que espero que a ustedes les guste. Ya saben, el link del video original va a estar en la descripción de este video. Y ya sabes que aquí hago constantes interrupciones y pausas y voy cortando partes que, pues, para que no se vayan haciendo tan largo el video. Y pues, ¿vamos allá? Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Costa Rica. Número 1. Los museos del Banco Central cuentan con una de las colecciones arqueológicas más importantes de Costa Rica. Incluye 3.567 objetos de oro, cerámica y lítica. Adicionalmente, existe una pequeña colección de objetos etnográficos que pertenecieron a los grupos indígenas que han habitado el país. Número 2. La isla del Coco es la única de la zona tropical del Pacífico Oriental que posee un bosque húmedo tropical. Este lugar fue durante más de un siglo refugio de piratas y corsarios, que según leyendas ahí escondieron valiosos tesoros. ¿Saben que algo que me parece muy interesante es todo ese rollo de los piratas? Porque durante mucho tiempo fueron como los ladrones, por así decirlo, de una época, y tenían sus estrategias y sus maneras de trabajar que eran diferentes a lo que hoy en día se conoce como los piratas, porque ahora son los que hacen copias de las películas y de la música, y a eso se le conoce como piratas. Pero en su momento estas personas como que sus tesoros los guardaban en algún lugar, y en los lugares donde los guardaban después dejaban un mapa para supuestamente encontrarlos en el futuro. Obviamente hay muchas leyendas y muchos rumores alrededor de todo este rollo de los piratas, pero para mí es uno de los temas que me parece fascinante e interesantes de comentar. Así que pues ahí tienen, en Costa Rica hay una isla que pues era conocida por tener, o por ser frecuentada por piratas. Número 3. El expresidente Óscar Arias Sánchez recibió el Premio Nobel de la Paz en 1987 por participar en los procesos de paz en los conflictos armados de América Central de los años 80. Interesante, es decir, un presidente de Costa Rica tiene un premio Nobel. Y no cualquier premio Nobel, sino el premio Nobel a la paz. Aunque sinceramente esto puede ser relativo. Me imagino que los costarricenses sabrán más del tema y cómo fue el asunto de los presidentes. Ya ustedes me dirán si esta persona fue directamente alguien limpio y correcto y pues directamente que tratara algo de la paz. Porque dentro de eso de premiar a las personas a veces hay como intereses de por medio. Y no siempre son premios objetivos. Entonces no lo sé, no sé cuál sea el caso. Pero yo he conocido muchas personas que se llevaron premios Nobel, premios de no sé qué, premios de no sé cuánto, bajo ciertas dudas y pues que no tienen tanto mérito, pero no lo sé. Entonces desconozco sinceramente la historia, pero suena interesante. Si esta persona se lo ganó legítimamente, excelente. Número 4. En Costa Rica. Es que tengo un pequeño problema con los políticos que pues a ninguno les creo, entonces por eso mi desconfianza, pero puede ser que me esté equivocando. Rica se encuentran las esferas gigantes de piedra, unas piedras que comenzaron a realizarse por sus habitantes a partir del año 600 después de Cristo. Estas anómalas creaciones denotan una sofisticada civilización de la época, pues fue la única civilización precolombina en llegar al concepto de la abstracción. Número 5. Qué interesante. Costa Rica es una potencia regional en el fútbol, siendo el mayor ganador centroamericano de la CONCACAF. Regional. Y en la Copa Centroamericana, este país ha logrado ganar en 8 ocasiones de las 13 veces que se celebró este campeonato. Y de Centroamérica, prácticamente los que siempre van al mundial, o por lo menos los que más veces han ido al mundial, aunque sinceramente no es tan conocido su fútbol en el área exterior, por así decirlo, fuera de América. En Europa, por ejemplo, no es como que la liga costarricense es muy famosa, porque pues no, pero sí conocen a Keylor Navas, que es como el máximo representante en el fútbol. Obviamente hay otros muy conocidos. Yo la verdad es que el único que conocía es a Paulo Wanchope, pero lo conocí en el mundial de 2000
2002, si no estoy mal, creo que hubo algo así. Creo que fueron directamente al Mundial y pues ahí creo que se me figura a que sí nos dio batalla en muchos momentos en cuanto a Liga CONCACAF y todo eso. A Guatemala siempre se le lía, como dicen por ahí, con el rollo del fútbol, sobre todo con los ticos, que son muy buenos, y los mexicanos y los estadounidenses. Entonces en esa liga siempre nos complican la existencia, pero son buenos futbolistas, tienen razón. Número 6. A mediados de los años 80, Costa Rica era un país casi arrasado por la deforestación. En 1960, el territorio deforestado era solo del 36%, pero para el año 2000, la deforestación se disparó y había aumentado al 89%. Sus índices de tala y desmonte para la agricultura y ganadería conducían a Costa Rica a un árido abismo, pero pronto las políticas cambiaron. Y gracias a las legislaciones ambientales, hoy en día el 25% del territorio nacional está protegido y el 52% de su superficie cuenta con cobertura boscosa. Este porcentaje de territorio protegido es el más alto que en ningún otro país. Costa Rica es la prueba viviente de que el cambio sí existe. Número 7. Esto sí está bueno. Imagínense tener un planeta con mucha vegetación y con áreas bastante protegidas. Creo que eso nos hace falta a nosotros, porque aquí en Guatemala hay infinidad de leyes que están a favor del clima o de reforestación o a favor del medio ambiente, y hay un montón de leyes. Si ustedes averiguan, hay un montón de instituciones que velan porque las leyes se cumplan, y hay muchos decretos y muchas actas donde está estipulados qué cosas deben y qué cosas no deben hacer las empresas, las personas, qué multas llevan. Sin embargo, son tan poco fiables, y sinceramente si a una empresa pistea, o sea, le da dinero al gobierno o a la institución que está encargada de velar porque no hagan cierta cosa, esta empresa solo le dice: mira, te voy a dar este dinero y hacete loco y no digas nada, y al final se terminan contaminando ríos, bosques, lagos y un montón de cosas que al final de cuentas solo le conviene a la empresa, porque al medio ambiente pues evidentemente no. Entonces creo que ese es un tema bastante bueno, que tengan reforestado y que esté protegido directamente el ecosistema. 7. Costa Rica es un país con tanta biodiversidad que en tan solo el 0.3% de la masa de la Tierra posee el 5% de la biodiversidad del planeta. Y lo mejor de todo es que este país es de los pocos que ha prohibido la cacería recreativa. Número 8. Una de las hipótesis del origen del nombre de Costa Rica es que al llegar Cristóbal Colón al país el 25 de septiembre de 1502, en lo que sería su cuarto viaje a América, este quedó impresionado por la abundancia de adornos de oro de sus habitantes, llamando a la región la Costa Rica. Número 9. Sinceramente no sé si este dato está confirmado, pero si ustedes son de Costa Rica me van a decir si eso es cierto. Pero pues tiene lógica, es decir, si los españoles o los que nos llegaron a invadir al final de cuentas vieron que tenían riquezas a montones, a diferencia de los demás países a los que visitaron o a los que conquistaron, pues me imagino que de ahí viene el nombre, y pues estaría lógico e interesante también. Este país ha logrado que el 99% de su energía provenga de fuentes renovables. 80% de la energía es hidroeléctrica. De hecho, la presa hidroeléctrica Reventazón es la más grande de Centroamérica. Puchican, en temas climáticos son buenos, Hoy en día, Costa Rica es la sede de la Universidad para la Paz de la ONU, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Consejo Monetario Centroamericano. Número 11. Este país está entre las 50 naciones más saludables de la Tierra, donde el país alcanzó la posición 33 entre 163 territorios. Con este puesto se colocó como la tercera nación más saludable entre las latinoamericanas, solo superada por Cuba en el segundo lugar y Chile en el primer lugar. Lo que pasa es que Guate está tan cabrona que está en el lugar 0. 50 más saludables, qué interesante. Número 12. Costa Rica tiene una gran concentración de volcanes, sumando la cantidad de 112. Número 13. Entre los platos más representativos de este país podemos mencionar el casado, el ceviche, el gallo pinto, la olla de carne, los tamales, las empanadas de maíz, los canelones, el vigorón, las empanadas de plátano verde, la sopa de mondongo, los plátanos asados, el picadillo de chiltepín, el chifrijo y las chorreadas, por mencionar unos cuantos chorreadas. de ellos. Las chorreadas. Aquí.
Una vez me acuerdo que habían algunas personas que le decían las chorreadas, pero era por otra cosa, no por la comida de Costa Rica. Ay, no, las chorreadas. Está bueno el apodo, la verdad, para decirle a alguien, vos chorreada. Aquí decir chorreada significa algo así como sucia o persona que no se suele bañar, o que huele mal, o que siempre anda como así desarreglada. Y patoja chorreada, así como que siempre anda toda desarreglada y sin bañarse. O patojo chorreado, así como que patojo hediondo, ¿va? Número 14. Costa Rica es reconocido internacionalmente por ser el país de la pura vida. Una frase que dicen constantemente y que utilizan para todo, ya sea para saludar, ¿Pero por para qué? decir que están bien, para hablar de la calidad de alguien como persona, para despedirse No va a e decir por qué, incluso ¿verdad? para agradecer. Número No. 15. Costa Rica. Si hay alguien de Costa Rica, explíqueme por qué usan esa frase de pura vida. Yo he hablado con bastantes costarricenses y siempre he escuchado que por lo menos en algún momento de la conversación lo mencionan. Entonces, no sé, es como, está bien, va, o sea, está bonita la frase, interesante también, pero ¿por qué? ¿De dónde viene? Si tiene un origen o si no tiene un origen y solo lo usaron sus antepasados y ustedes solo lo repiten. Entiendo el significado, o sea, el significado es obvio, pero mi pregunta es, ¿tiene un origen de usar esa palabra? Estaría bueno saberlo. Rica es un país muy montañoso y la mayor parte de su territorio está formado por elevaciones de entre 900 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Número 16. Costa Rica es el mayor exportador de piña en el mundo y según las estadísticas de comercio exterior de Costa Rica, elaboradas por la promotora de comercio exterior, la piña de Costa Rica está catalogada como la mejor piña del mundo. Número 17. Este país es muy Está bien. pacífico. Después de la guerra civil, su constitución terminó por disolver a su ejército. Aunque para no estar indefensos, poseen la policía administrativa denominada Fuerza Pública de Costa Rica. Número 18. Mucha Costa Rica información es un para mi país cerebro. climáticamente variado. Presenta un clima tropical, con dos estaciones bien definidas en casi todo su territorio. La seca, también llamada verano, y la lluviosa, también llamada invierno. No existe ni la primavera ni el otoño. Número 19. Esto como que pasa en prácticamente toda Costa Rica, creo yo, donde hay verano e invierno. Aquí en Guatemala solo existen esas dos estaciones, verano e invierno. Aunque somos conocidos por ser llamados el país de la eterna primavera, irónicamente tenemos dos estaciones, verano e invierno. Así que creo que en Centroamérica compartimos ciertas características en ese sentido. El café fue el principal motor económico del estado costarricense durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Por eso se le conoció como el grano de oro, y hoy en día Costa Rica sigue compitiendo a nivel mundial para ofrecer el mejor café gourmet del mundo. Número 20. Costa Rica Un está rival. en la lista de las 22 democracias más antiguas del mundo, considerándose junto a Uruguay como las dos únicas democracias plenas de toda América Latina, según la BBC. Número 21. eso está Este bueno. país es muy famoso por ser uno de los grandes destinos ecoturísticos del mundo, lo que ha convertido al turismo en una de las principales industrias del país. Número 22. Costa Rica, al ser un país neutral, es de los países que mejores relaciones tiene con sus vecinos en Latinoamérica, lo que la ha llevado a mediar neutralmente en los conflictos de sus vecinos. Número 23. Al ser un país pequeño, montañoso, sede de muchas instituciones, tener una de las mejores calidades de vida de la región y una relación política neutral con sus vecinos es lo que ha popularizado a este país en nombre de la Suiza de América. Número 24. Franklin Conocía ese Díaz apodo. es un astronauta y físico costarricense de la NASA, que comparte el récord de número de viajes al espacio a bordo del transbordador espacial, qué con un interesante. total de 7 misiones a la NASA entre 1986 y 2002. Además, es uno de los miembros del Salón de la Fama de la NASA. Franklin ha dedicado su Qué vida genial a la tener investigación para la propulsión banderita con ahí plasma, de la tu cual país es ahí en el fundamental para cohete. futuras misiones espaciales de larga distancia, como el objetivo alcanzar a Marte, por lo cual ha creado la compañía Ad Astra Rocket Company, cuya sede principal está en la NASA Jones Space Center, y también tiene una sede en Guanacaste.
Costa A la Rica. gran, en Costa Rica Número también. 25. Los costarricenses se refieren a sí mismos como ticos. Esta palabra nació durante la Guerra Nacional Centroamericana contra ver. los filibusteros, cuando los combatientes de los países aliados de Costa Rica se dieron cuenta de que los soldados costarricenses tenían la particularidad de utilizar a menudo los diminutivos ico en vez de ito, por ejemplo, patico en vez de patito. En particular, los costarricenses se referían a sus compatriotas llamándolos hermaniticos. Esta palabra fue simplificándose y así fue como ticos fue quedando como gentilicio coloquial. Eso está interesante. Así como nosotros nos llamamos chapines, ellos se llaman ticos. Bueno, eso ya lo dije en otro video. Está interesante también que tico venga de que ellos, el diminutivo, en lugar de decir hermanito, dicen hermanitico. Es como... tiene sentido y lógica. Número 26. En diciembre de 1970, Costa Rica se convirtió en el primer país de América Latina en el que un McDonald's abrió sus puertas, y a la vez fue la primera franquicia internacional en establecer operaciones en el país. De hecho, Costa Rica fue el primer país fuera de Estados Unidos en tener un McDonald's. Número 27. En 1882 el gobierno había autorizado a Manuel Víctor Dengo una concesión para desarrollar luz eléctrica en Costa Rica, de manera exclusiva y por 15 años. Así fue que el 9 de agosto de 1884 la ciudad de San José de Costa Rica se convirtió en la primera capital de América Latina y la tercera del mundo tras Nueva York y París en contar con iluminación eléctrica. Número 28. Qué genial. Costa Rica se independizó de España el 15 de septiembre de 1821 y sus habitantes tienen una forma muy peculiar de festejar dicho acto, pues cada 14 de septiembre se saca la antorcha de la libertad. Realiza un recorrido que inicia desde Guatemala y termina en Costa Rica. Este recorrido lo hacen escuelas públicas, chilero, desde privadas allá. e instituciones de gobierno, pues conmemora la salida. Nosotros hacemos algo similar, pero nos vamos desde Antigua Guatemala hasta nuestras casas. Es decir, si vivís en Villanueva, vas de Antigua Guatemala a Villanueva. Si vivís en zona 1, de Antigua Guatemala a zona 1. No sé por qué Antigua, la verdad. No recuerdo si en algún momento me lo explicaron. Supongo yo que porque esa era nuestra antigua capital, pues algo tiene que ver. Pero no sabía que también desde Guatemala hasta Costa Rica hacían el recorrido. Eso está interesante, eso sí no tenía la menor idea. Todo galope de las personas que anunciaron la independencia de Centroamérica. Número 29. A ver, que el tema de la independencia es súper relativo. Ya sabemos que no somos totalmente independientes y bla bla bla, pero es entendible. Rica es una opción de jubilación y turismo común para expatriados estadounidenses y europeos e incluso suramericanos. Muchos de ellos regentan sus propios bares y restaurantes para pasar una vida tranquila en un lugar paradisiaco. Número 30. El último. Costa Rica posee 4 patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO, los cuales son la Reserva de la Cordillera de Talamanca-La Amistad, Parque Nacional Isla del Coco, Área de Conservación Guanacaste, y asentamientos cacicales precolombinos con esferas. Esas piedras redondas están bonitas. Y pues bueno, espero que les haya gustado. La verdad es que estaban bastante interesantes algunos datos. Seguramente no voy a poner los 30 porque si no este video va a estar súper largo. Pero voy a intentar dejar los más posibles, los más interesantes, los que a mí me parecen que puedo comentar. Y pues espero que a ustedes les haya gustado. Si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas, ya que suscribiéndote estás apoyando a este canal. Además, si revisas el canal, a lo mejor algún otro video te va a gustar. Date una vuelta por allá. Gracias a todos los que se han suscrito últimamente. Son de mucho apoyo para mí. Y si no sabías, yo hago directos prácticamente todos los días. Los únicos días que no hago directos son lunes y miércoles, pero los demás días a las 9 de la noche hora Guatemala estoy haciendo directos. De momento los estoy haciendo en YouTube, así que si quieres caerte por allá, seguramente cuando estés viendo este video yo estoy en directo a las 9 de la noche. Si quieres caerte por allá, eres totalmente bienvenido. Gracias por estar en este lugar. Gracias a todos los que se han suscrito últimamente. Siempre les están saliendo mis redes sociales a un lado, en todos lados salgo de igual forma. En Instagram suelo tener un poquito más de interacción, entonces si quieren seguirme por allá, pues buenísima onda. Les mando un saludo, hasta luego, chao.